Buenos días. Buenos días. Buenos días. De todos modos, Buenos días. Diana. Alba. Alba, señor. Nali. Angie Caterina. Carol. Silvia. Natalia Jimena. Angie. Karen Cañizares. Jason. Fernanda. Sergio. Aley Durán. Steven Alejandro. María Camila. Edgar. Daniela. Laura. Vanessa. Grimaldos. Susana. Gabriel. Giovanni. Hilary. Luisa. Natalia. Rejalena. María Alejandra. Jeremy. Iván. Valentina. Ginera. Jamie. Lorena. Charo. Fabiana. Charo. Angie. Daniela. Yuri Tatiana. Buenos días. Buenos días. Karen, Daniela. Buenos días, Daniela Fernanda. Laura Vanessa. El 23 de noviembre y la de Nueva.
Ok. Vamos a reconectar el televisor. Ok. Entonces, lo último que vimos, en diciembre fue el teorema de Bayes, ¿sí? Y empezamos a hablar de probabilidades. Y en la clase del martes empezamos a hablar de distribuciones de probabilidad. Y la distribución de vacaciones. Bueno. Entonces, la estadística, o lo que ahora se llama el Big Data, ¿sí? Que es el manejo la idea es tener una gran cantidad de información, pero ¿qué hacemos con esa información? Entonces, lo que decía el martes sobre las distribuciones es que, digamos, la población genera ¿qué? Información, datos, ¿sí? Y que había datos que eran cualitativos, que eran datos ¿qué? Cuantitativos. Que había datos que se podían categorizar, que son variables categóricas, que son las que ¿qué? Las que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, la marca de los automóviles, ¿sí? Entonces usted dice, no, pues hay ¿cuántas marcas de carro hay? ¿Sí? Como 10 marcas, no más, ¿sí? Pero nombres, ¿cuántos hay? ¿Sí? Entonces, acá hay mucha información. Y la información primero se empieza a filtrar. Una de las cosas que uno puede hacer con la información es construir, ¿qué? Gráficos de barra, ¿sí? Y acá pueden ser datos agrupados o datos categóricos, ¿sí? Datos agrupados es lo que yo digo de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 hacia 300. Y había una gran división inicialmente, variables discretas y variables continuas. Entonces acá vimos dos discretas, ¿sí? ¿Cuál era? La Bernoulli y la uniforme. Entonces, la de Bernoulli es la moneda. Entonces, pero la moneda tiene una característica y es que, bueno, entonces Bernoulli y uniforme discreto. Y me queda ¿qué? La binomial, ¿sí? Poisson, geométrica y hipergeométrica. Entonces acá, la Bernoulli se puede representar con una gráfica de barras, pero ¿con cuántas gráficas? Dos barras. O también la puedo utilizar con un diagrama pastel, pero con dos
evento, ¿sí? Éxito o fracaso. Entonces, el de acá, ¿sí? Entonces, aquí hay el P, la probabilidad de éxito es mayor que la de fracaso, aquí son iguales, ¿sí? Esta sería la moneda, ¿sí? 50-50, y acá la probabilidad de éxito es menor, ¿sí? Y la probabilidad de fracaso es mayor, ¿ya? Entonces, siempre hay solamente dos resultados posibles, ¿sí? O gana o qué, o pierde, pero no puede ¿qué? Empatar, ¿sí? Es como cuando un jugador va a cobrar un penalti, ¿sí? ¿Sí? O lo hace o qué, o no lo hace, ¿sí? Entonces acá, pero también, y lamentablemente, pero ustedes lo ven, en esas cuestiones de apuestas, le dicen a uno, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que qué? De que haga el gol o que qué, o que no lo haga, ¿sí? Entonces, ellos ya saben por información histórica, muy bien, por información histórica, qué puede pasar. Ok. De distribución de Venus. La segunda que vimos fue la que, la uniforme que discreta. Entonces, ¿qué es lo que lo hace que sea uniforme? Todas tienen la misma probabilidad. Este es el del dado, es un ejemplo, ¿no? No es la única. El dado no. Entonces, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué es lo que lo hace que sea discreta? Que los valores que toma, entre los valores que toma, entre 1 y 2, no hay valores, ¿sí? Entre 4 y 5 no hay ¿qué? Ningún valor. Ok, ¿cuál es la diferencia entre uno que sea continuo? Y si yo tengo acá el peso de, por ejemplo, de un animal, ¿sí? ¿Sí? De 1 kilo a 6 kilos, ¿sí? De 1 kilo a 6 kilos, pues aquí yo puedo tener un animal que pese 2 kilos 800 gramos, ¿sí? Y si mi báscula es más precisa, entonces puedo tener un animal que pese 3.516 gramos, ¿sí? Entonces ya me da 3.156 kilogramos, ¿sí? Entonces cualquier punto aquí es válido. Pero en el dado no. O es 3 o es ¿qué? 4, ¿ya? Y estas pueden ser las preguntas. ¿Cuál es la media? Ah, bueno, aquí está la fórmula de la media y está la fórmula de la variable. Pero acá, pues simplemente es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Cuánto da eso? Van 10, 15, ¿cuánto? 21. ¿Dividido en 6? 3.5. O sea, el punto medio entre ¿quién? Entre 3 y 4. Es la media, ¿sí? Ahí está la media, ¿sí? El punto medio entre 3 y 4. Fíjense que son números pares de ¿qué? De elementos, ¿ya? Ok. Y la varianza se saca lo mismo. Entonces sería 1 menos 3.5 elevado al cuadrado, ¿sí? Sí. Y aquí está mal la... Aquí la fórmula y en la falla, ¿no? La n tiene que estar por fuera, ¿no? De la sumatoria. Ya la corrí. Ok. Entonces, ¿cuál es la media? Listo. ¿Cuál es la probabilidad que sea igual a 2? ¿Cuánto? No sé. ¿En porcentaje? Un sexto.
¿En porcentaje cuánto es? 16,36. 16%. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea mayor a 4? Entonces, ¿Cuánto? Pero es que el coro 2C. 2C. ¿Cuál es la probabilidad que el resultado sea igual o mayor a 4? 13. ¿Puedo poner así? O sea, 3 ¿de qué? De 3, son 3 de 6, ¿no? 3 sextos. ¿Y cuál es la probabilidad que el resultado sea menor que 4? 13. Ustedes también, igual aquí, un medio. Esa, digamos, las preguntas que pueden salir de una distribución que uniforme, discreta. Ok. Entonces, la parte de arriba de la gráfica, es la distribución Bernoulli, ¿sí? Entonces, en estos días están de moda los partidos de baloncesto, ¿no? ¿Sí? No, o sea, no hay béisbol, no hay fútbol, no hay, ¿sí? Lo que están jugando es baloncesto. Entonces, cuando el jugador hace así, es que tiene un intento de ¿qué? De lanzar. Tiene un intento de lanzar. Y las probabilidades son de ¿qué? Si la mete, es ¿qué? Éxito. Y si falla, es ¿qué? Fracaso. ¿Ya? Pero ¿con cuántos lanzamientos? Uno. ¿Ves? Es un solo lanzamiento, es una distribución Bernoulli. Pero la pregunta cambia cuando no es uno, sino son ¿qué? 4 lanzamientos. Y la pregunta ahora, ¿cuál sería? Cuatro tiros que los estuvo, ¿cuántos acertaron? Sí, puede ser. ¿Sí? O también puedo hacer infinidad de preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que haga 4 lanzamientos y invoque qué? ¿O invoque qué? ¿O meta qué? 2. O que haga los 4 lanzamientos y los 4 qué? Los acierte. ¿Sí? ¿Es fácil o no? ¿Hacer los 4? No. Inclusive en partidos de fútbol en baloncesto americano, ¿sí? Son jugadores profesionales. Le dan 2 tiros de esos de penalización y a veces, muchas veces, no aciertan ¿qué? Los 2 seguidos. ¿Sí? Fallan uno, metieron el total. Entonces, acá, lo que sí le puedo decir es que entre más profesional sea el jugador, pues la probabilidad de éxito va a ser ¿qué? Mayor. ¿Sí? Entonces puede ser 80-20, 85-15, sí, alto. En un jugador aquí, como, bueno, por ejemplo, sí, medio colombiano, sí. Las probabilidades de éxito y fracaso en un lanzamiento de baloncesto puede ser ¿de cuánto? 65. Uy, tan optimista, ¿no? ¿Qué? Puede ser hasta un 50-50. ¿Será? Sí. O sea que de 10 lanzamientos, ¿meto 5? No, perdón. Sí. Sí. Entonces están visto en el final de los partidos ponen ahí goles, tiros de esquina, ellos, ¿cómo le dicen? Dicen llegadas al arco y tiros al arco, ¿no? Y hay otro que llaman, creo que intentos de gol, algo así. ¿Sí? Sí. O sea, lo clasifican, ¿no? Sí. O sea, si medio llegó, el balón llegó a la otra área, si llegó al arquero, si llegó, sí, tal. Entonces acá, si es un solo lanzamiento,
Si es un solo intento, es una distribución que ¿sí? Y hay P y Q. P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Y P más Q vale 1. Y yo lo dejo acá y al día de parcial ponen, ¿sí? P más Q igual a 120. ¿Sí? Bueno. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades que puedo encontrar aquí? La probabilidad que voy a buscar ahora es la probabilidad de que haga 4 lanzamientos, ¿sí? Y ¿cuál es la probabilidad que haga los qué? Los 4 goles, o los 4 puntos. ¿Cuál es la probabilidad que haga 4 lanzamientos y solamente haga qué? 3. ¿Cuál es la probabilidad de que haga los 4 lanzamientos y haga qué? 2. ¿O cuál es la probabilidad que haga 4 lanzamientos y haga un punto? ¿Y cuál es la última? Que no haga ninguno. Esa a veces también se me olvida. Entonces, necesito, esta se va a llamar distribución binomial. Y se aplica para riesgos y se aplica para calidad. Porque cuando se hacen pruebas de calidad, digamos muestreo, ¿sí? Hay dos posibilidades. O el producto está bueno o está defectuoso, ¿sí? Rechazado. Entonces acá miramos esto de, se necesitan tres, digamos dos datos. Uno, el número de ensayos o de intentos o de pruebas, ¿sí? Y lo voy a llamar N. ¿Ya? Número de ensayos, pues aquí en el ejemplo, 4, ¿no? 4. Necesito conocer la probabilidad de éxito, ¿sí? Y si sé cuánto vale P, inmediatamente, ¿qué? Sé cuánto vale Q. ¿Sí? Son complementarios, P y Q. Esos son los dos datos que necesito, ¿sí? Y lo que él me va a dar es la probabilidad de X, ¿sí? En N. Es la probabilidad de que, bueno, de que haga 0 puntos, de que haga, mira, si aquí falta la imagen de que haga ¿qué? 0. Entonces, vamos a ponerlo aquí. 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, yo quiero saber cuánto vale esta probabilidad. ¿Sí? Saldrían 5, ¿no? Incluyendo la del 0. Y la fórmula es esta. Entonces, bueno, ahí lo llamo, a ver, este salió como f de x. Entonces, sí, profe, ¿qué es x? Ahí sí faltó colocar qué es x. X es un número que va de 0 ¿hasta dónde? No, hasta el número de ensayos, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Entonces, si hace cuatro lanzamientos, ¿sí? Pues solamente hará máximo ¿cuántos? 4 puntos, ¿sí? Si hace 2 lanzamientos, pues solamente hará ¿qué? 2 puntos. Si en una prueba de calidad vienen 100 botellas de gaseosa, ¿sí? Y toma 20, pues solamente les saldrán 20, hasta 20 buenas o 20 ¿qué? Malas. Entonces acá, f de x es la combina, ¿se acuerdan de las combinatorias? Combinatorias y permutación. Si le quito esto, me queda una permutación.
Entonces es la combinatoria de n en x, donde la n es mayor que la x, de p a la x por 1 menos p a la n menos n. Pero 1 menos p, ¿qué es? De Q. Entonces, qué pena, pero prefiero quedarme con esta fórmula de una vez. ¿Sí? Ya las mando de todas maneras, ya las pongo en el aula virtual de todas maneras. Además la puse bien grande. Ok. Ahora la cogeré. Ok. Entonces, bueno, aquí está la canasta. Aquí. Aquí está el jugador. Y los datos que teníamos era que n valía ¿cuánto? Sí. No, 4 intentos. Sí puedo hacer 4 intentos, ¿ya? El otro dato que teníamos, que tenía yo en la gráfica era que P valía ¿cuánto? 70%. Listo. ¿Sí? Y eso me daba que 1 menos P, que es Q, ¿vale cuánto? 30%. Ok. Y entonces, puedo sacar 5 probabilidades. La primera es la probabilidad de que ¿qué? De que el tipo lance, ¿sí? Los 4 y no haga ¿qué? Ninguno. Nada. ¿Sí? La otra es que ¿qué? De que haga 1, 2, 3, 4. Y al final, la sumatoria de todas esas 5 probabilidades tiene que darme ¿cuánto? 1. ¿Sí? 1. Muy bien. Listo. Entonces, voy a hacer una cualquiera. Voy a hacer la 2. ¿Sí? Listo. Entonces, la 2 sería. ¿Cómo quedaría la 2? Arriba, ¿qué quedaría? 4 factorial queda 24, ¿no? Sí, después 3, 6, 6 por 4, 24. 4 factorial. Arriba, abajo, ¿qué quedaría? 2 factorial queda 2 por... Voy a ponerlo aquí en detalle, ¿no? Pero, ¿sí? 4 menos 2
¿sí? Factorial, ¿ya? La X vale 2, la N vale 4. Multiplicado por ¿qué? Por 0,7 elevado a la ¿qué? A la 2 por 0,3 elevado a la ¿qué? A la 2. Creo que es 4 menos 2. ¿Sí? ¿Dani? 26.46. ¿En porcentaje? ¿Ya? Listo. ¿26 puntos, Eugenio? 48. ¿Sí? 26.46, perdón. A ver. Listo. Porque me parece que el 1 da 7.56. Voy a ponerlo como para diferenciarlo. A ver. Ya, Le daría 4 factorial. Aquí daría ¿qué? 1 factorial. 4 menos 1 factorial. Por 0,7 a la 1 por 0,3 a la 3, ¿no? sí, 7.56. O sea que hay más probabilidad de que el tipo haga 2 que haga ¿qué? 1. La probabilidad de que X valga 0. No, no. Además, el factorial de 0 es 1, ¿no? Sí. Da menos de 1. 0.81. Listo. El de 3 es el que tiene más probabilidades, ¿no? ¿Ya? El último. ¿Ya son? Claro, exacto. ¿Sí? Y el gran total, ¿sí? Tiene que dar 100, ¿sí? ¿Sí le dio 100?
Ok. Se puede decir, digamos, que entre más intentos, más probabilidades hay de que un teste. Porque, digamos, pues como es baja la probabilidad de que un teste, entonces si fueran solo 2 intentos, saldría esa probabilidad de 0. Sí. Pues, Lo que pasa es que aquí la que pasa es que la probabilidad de éxito está por encima de 50, ¿no? Entonces, sí. se definió antes. Sí. Lo que sí, digamos, si lo hace con 5 intentos, ¿sí? Esto va a cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que haga 1 en 5 intentos es diferente a la probabilidad de que haga 1 en 4. ¿Sí? Entonces, ahí pues tiene mucho que, por ejemplo, esto también lo aplican en selección de personal, ¿sí? O digamos, cuando, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que las personas pasen o no pasen una prueba, ¿sí? ¿Y cuántos candidatos necesitaría, ¿sí? Para que sea, pues digamos aquí, que 3 pasen la prueba, ¿sí? Entonces, me da el 41%. Entonces, acá, dio lo mismo, ¿sí? Entonces, me da 081, 756, 2646, 4116, 2401. Y el total, 7. Y la gráfica está así. Entonces, en la gráfica, uno aquí, primero que todo, es un gráfico de barras y se evidencia que es una distribución, ¿qué? Discreta, ¿sí? O hace 1, o hace 2, o hace 3, pero no hace ¿qué? Sí, uno en baloncesto no ve que, o en un partido de fútbol que quedó 3.5 y el otro equipo quedó con 8.3, ¿no? O hacen 4 o hacen 5 goles. Entonces aquí esto lo hace que sea una distribución discreta, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea 4? 24%. Una pregunta, allá es cuando la X es igual a 1, el primero vale a 1 y el otro a 3. El 0,7 vale a 1 y el segundo vale a 3. 4 menos. ¿Sí? Ah, sí. Que la X es esta. ¿Ya? ¿Sí? Entonces va 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y la otra es 4 menos X. Pero como la N es constante, entonces quedaría, cuando esta está en 0, esta vale 4. Cuando está en 1, vale 3. 2, 2. Cuando esta está en 3, 1. Y cuando esta está en 4, ¿ya? Entonces, esta va, digamos, esta va subiendo y esta va bajando. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de que este jugador por lo menos haga un punto? Por lo menos. No dije exactamente. Si hubiera hecho cuál es la probabilidad que haga exactamente 1, es 7.56. Pues la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que por lo menos haga 1? 6,75. ¿Dónde lo sacó? 99.19. Es la probabilidad de 100 menos la probabilidad que no haga ¿qué? Ninguno. O la suma de ¿qué? De todo esto. ¿Cuál es la probabilidad que por lo menos haga 3? ¿65? 17. 65, 17, por lo menos. ¿Sí? Y la probabilidad que haga más de 3, 24.0. Entonces, si yo digo que haga por lo menos 3,
Entonces sería, ¿sí? O 3 o 4. Y si digo que haga más de 3, entonces tendría que ser ¿qué? 4. Que haga más de 1. La probabilidad que haga más de 1 sería la suma de los 3 últimos, ¿no? Es más de 1. 26 más 41 más 24. Ok. Distribución binomial. Yo, como tengo los datos, mira que los datos se me vuelven categóricos. O sea, la probabilidad de 0, 0,81, de 1, 7,56. Aquí yo le puedo sacar la media, ¿sí? Y le puedo sacar, ¿qué? La varianza. Entonces sería 0 por 0,81, ¿sí? El promedio ponderado. Pero aquí él tiene su propia fórmula. Entonces dice que la media me faltó ponerle título a ese. Para este caso, en la distribución vino, ¿te acuerdan? En la clase pasada yo le mostré, digamos, de presentación, ¿no? Un cuadro donde decía, mire, está el nombre de la distribución, esta es la característica, ¿sí? Y me faltó la gráfica. Pero tenía la media y la variante. Generalmente las distribuciones vienen con fórmula. O sea, viene la fórmula para la media y la fórmula para la variante. Entonces acá, esta es la fórmula de la media. Bueno, aquí asumen que es poblacional, ¿no? Y esta es la varianza. Le faltó la de la desviación, ¿no? Si conozco la varianza, simplemente que le saco la raíz. ¿Cuánto es la media? Rápido, 1, 2, 3. No, sin calculadora, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? 2,92. ¿Por qué? Pues de los 4, ¿no? ¿Cuánto? ¿Bien? ¿Cuánto vale N? 2.8. 2.8. 4 por 7, 28, ¿sí? Pero como hay un 0,7, entonces la media en este caso. Entonces, la media sería 4 por 0,7. ¿Ya? Está corrida, ¿no? ¿Sí? Y la varianza. 0,84. Ah, esa sí, ¿para qué me va? Sí, 0,84. no, pero vea. Sí, 0,7 por 0,3, 0,21. Y por 4, 84. ¿0 qué? 84. Que aquí nos simplifica un poco el camino de ponernos a sacar columnas, ¿no? O sea, sacar la multiplicación de X por, ¿sí? Por la probabilidad, después sumar, tal. Y en la otra sería sacar cada valor, ¿sí? Menos 2.8, o sea, 0 menos 2.8 elevado al cuadrado por la probabilidad, ¿sí? Y así. Entonces ya tengo la varianza y la desviación. 0,91. Dio más grande, ¿no? Sí. Pero es porque es menor de 1.
Fíjense la pregunta. ¿Sí? ¿Ya están a leer bien atrás? Fíjense que la pregunta en ningún lado dice que es distribución binomial, ¿no? ¿Cierto? Y eso es una de las cosas que pues, yo les advertí ayer, ¿sí? El martes. En este caso, las preguntas, no hay que, lo primero que uno tiene que identificar en la pregunta, ¿qué tipo de distribución me están hablando? Entonces, ahí no me van a decir si la distribución es Poisson, si es binomial, si es Bernoulli, si es normal, no. Me toca aquí, primero que todo, descubrir. Y después que la descubra, pues miro a ver qué forma la voy a tratar y qué fórmula voy a utilizar, ¿ya? Entonces ya tengo mi tablita, entonces lo primero que digo, esto es, ¿qué? Binomial. Entonces, profe, ¿por qué sabe uno que es binomial? Primero me da una probabilidad, ¿cierto? Sí. De 0,2 y me dice, que un cliente realice la compra, ¿es de cuánto? De 0,2, o sea, el 20%. O sea, la contraparte es que, ¿qué? Que sea familia Miranda, o sea, el cliente que entra, mira y no, ¿qué? Y no compra, ¿sí? Entonces, ese mira y no compra, ¿sí? Entonces, solamente del 100% de los clientes que entran, solamente el 20% compran. El problema es en un almacén es que cuando el cliente entra no se sabe, ¿sí? Uno puede tener indicios, pero no se sabe con certeza si ese tipo va a comprar o no, ¿ya? Entonces, esa es la primera, tengo una probabilidad de esto, fracaso, primera cosa. La segunda es que me dan un número de ¿qué? De clientes, ¿sí? O sea, me dan ya como un tamaño de muestra, como un número de intentos y tal. Entonces me dicen 6, ¿ya? Entonces tengo P y tengo ¿qué? N, ¿ya? Binomial. ¿Listo? Profe, ahí no podríamos nosotros decir que ese 20% sería de 20, ya que dice que es el 20% de la culpa. Sí. Por eso. Entonces es binomial. Entonces N vale 6. Y P vale 0,20. Entonces, hagámoslo completo. Hagámoslo completo y respondemos en esa tabla la pregunta. Hacemos las 6 puntas. Las 7. ¿No? Las 7. 7. Puedo borrar aquí parte. P vale 20 y Q vale 80. El éxito en este caso es que el cliente compre. Y Q es que el cliente, fracaso es que un cliente que entra al almacén no compra. Me toca agregar acá P de X igual 5. Hasta aquí igual a 6. Pero no se supone que son 4:20. O sea, no me confundí ahí. No. Esa pregunta la vamos a resolver ahora. Hasta acá
Vamos hasta acá. Visita 6 clientes, ¿sí? Entonces, él puede, si él está de buenas, ¿sí? A los 6 clientes le ¿qué? Le vende. Y si está de malas, a ninguno, ¿sí? Entonces, lo que quiere saber es cuál es la probabilidad de que no venda nada y la probabilidad que venda 6 o que por lo menos venda ¿qué? 1. ¿Sí? Por eso también de cierta manera la combinatoria se garantiza, ¿no? María Fernanda, lo voy a adelantar. La pregunta que está en ahí, ¿cuál es la probabilidad de que haga exactamente 4 ventas? Eso debe ser. No, que no es de abogado. Yo sí me siento, yo sí como realmente, sí.
Sí. ¿Hay datos? Esto se daña con la misma fórmula de... Listo. ¿Ya tenemos datos? Sí. Yo sí, Es que solo como yo lo que hago, lo paso por dentro de la gente, y lo mismo 30. Sería 6 menos de 2 serían 0,1. Ah, igual Sí. Bueno, el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Ah, ya, espera. Tengo 1,54. Quinto. Y la probabilidad de que los 6 Bueno,
¿Cuánto dice? ¿Ya? ¿Sí le salió? Sí. ¿Dudas, inquietudes? 0,01. Sí, Violet. Sí, igual. El último no me dio. ¿Qué falta más de 0,4? A mí me dio 0,0064. ¿A mí también? Ah, que como lo tengo con Con el Excel. dos decimales, entonces el 0,0 aproxima a 0,1. 0,1. Listo. Eso terminó. Ok. Y la probabilidad que realice exactamente 4 ventas es de ¿cuánto? 1.54. ¿Ya? Y el que tiene más probabilidades de ocurrencia, ¿cuál es? De una venta. Sí. 39. Entonces, es un mal vendedor. Entonces, de 6 intentos, ¿sí? El que tiene más probabilidades de... Entonces, por favor, en grupos de 2. En grupo de 2 para entregar. ¿Listo? Yo no veo nada. No es necesario que copien el ejercicio en la hoja. Bueno, si se les facilita.
Y cuando tal cosa, como lo o sea, no me refiero no como lo identifica, lo denota, uno como lo denota, o sea, se lo hace reconocer. No, digamos, si es... Hay dos frases, hay dos límites. Uno cuando dicen a lo más, ¿sí? Y el otro cuando le dicen por lo menos, ¿sí? O a lo menos. Usted para pasar a la materia tiene que sacar cuánto. No, por lo menos 3. Entonces de 3 para arriba. ¿Sí ven? Pero ¿cómo se denota? Ah, por eso. O sea, cuando le dicen por lo menos es de ese límite para arriba. ¿No? Y cuando le dicen algo más, ¿sí? Es como cuando en la casa le dicen, ¿sí? No, ¿sí? Tiene que llegar antes de. Sí. Pero solamente la pregunta. La pregunta. Sacamos los problemas. Todo. Por ejemplo, en esta, ¿cuál sería? ¿P de qué? ¿PS? ¿En esta? Pero. Y aquí dice por lo menos o al menos. Y el área que era entonces. No sería exactamente. Así, por lo menos que sería lo mínimo. No sería lo mismo. 2, 3, 4 y 5. Tiene que hacer la 0 y la 1. O haga la 0 y la 1 y saca el complemento. Sería N igual a 5. La pregunta no sirve. Ahora, hay que empezar. Y uno menos. Para no ser 4.
Al menos los de para que tiene 2, 3, 4 y 5. Claro, entonces participar al menos la casa de señora hay un plazo. No, también sería. Tenía un marcado de 10 días. Para que lo saque. Pasan los 10 días. Porque sería que tener si no sería como algo más. Por lo que me preguntan es que para la casa del técnico. Ok, sí, ya. Sí, porque no te pasa más, ok, sí. Sí. Por lo que me preguntan siempre es el mes. O sea, como está ahí, es el éxito es el que el evento se dé. Depende de quién lo ve. Aquí el evento es vencieron, aquí es no esté vencido, ¿sí? No, aquí, no esté vencido.
Y algo porque es de lógica. En la primera pregunta, la pregunta es cuánto vale la sumatoria de 2, 3, 4, ¿no? 5, ¿no? Pero si la suma de todo vale 1, ¿sí? Yo también la puedo sacar por este pedazo, ¿no? Restando, ¿sí? O sea, si esto suma 20, esto suma ¿cuánto? 80, ¿sí? Entonces, la puedo hacer más rápido por este lado, hallando que... pero se le hicieron por aquí, ya. Cala, Natalia. Cañizares, Rubén Molina, ¿no? Durán, James, Jaimes. Uy, ¿usted qué le pasó? ¿Está vivo? Sí. No tiene parcial, ¿no? Durán Alejandro. Laura Vanessa. Grimaldos. Giovanni. Hilary. Julián. Natalia Orejarena. María Alejandra. Jeremy. Van. Natalia Valentina. Horacio. Angie Daniela. Yuli Tatiana. Falta. ¿Cuál es el apellido? Susana. El dios que nos falta. Ajá. Ahí está. Porque ahorita están en No, hay que tocar restar. Podemos puntuar las unidades restando. Porque dice que Chile se incluye el 2. Sería 2, 3, 4. Pero la suma de 1 de la suma de 6. Solamente los dos. Sí. Porque le sí, porque él dijo que
O sea, podemos hacer una completa, ¿no? No, como uno. ¿Cuánto es distancia? 0,54. Oye, ¿qué te falta de negociar? Es la banda de ahora se va a cero. No, pero ahora solo no están ahora con menos tiempo. Debería ser sí. Lo que pasa es que para ello el sí también que Ahora el reglamento es pero no preguntan para hacer una parte de la respuesta. pero déjame decir Así en la parte de la respuesta uno coloca pues los valores con el porcentaje, con el signo del porcentaje. Y en la respuesta también. Para que digamos por el 5%. porque está así. Yo sé como 9%. Pero Que le da 95.58. No, cuando vayamos claro, porque aquí ya tenemos el mensaje. Sí, pero es que aquí 95. Claro, porque es 24.62. ese es el porcentaje. Esta respuesta ya tiene el porcentaje. Y la otra La 2, la 3, la 4 y la 5. Ay, sí, ¿Ya? espérame, verá. Sí, no, pero yo no entiendo la parte porque mira, o sea, para hacer esto, andar en ya para la porque si no se
Por falta de apoyo. A ver, La respuesta es el 471. Esa ya es la respuesta. Sí, Busca la grabación, pero no. Están dando clases. ¿Cuál es la Es que la policía de tránsito puede ser que hay un accidente. No, siempre lo que cuando digo éxito es que sea bueno, que le ganen la lotería, que sí, no. El éxito está relacionado con que ocurra algo que yo quiera medir. Es un éxito. Curiosamente, mira, porque él es para ellos. O un médico. Médico lo que dice. O sea que es un éxito. Que reemplazar. Gracias. Chao, profe. Es que este grado con el razonamiento del C, segundo, cuando se refiere a que usted le baja 4 cuentas luz. Sí. La probabilidad de que es más 2. Sí. La probabilidad que le coloque la fecha es de. Y para entregar la corrección del parcial. A ver. Correcciones del parcial. Okay. ¿Esto qué es? Ah, del parcial. Pero tengo una pregunta. No le bajé tanto.
Le bajé para ahí, un poquito más. Ah, pero después le escribió. Ah, no. Pero sí, yo, por eso de que vaya de que, digamos, si van a hacer un promedio de 2, sí, y es como la última, ¿no? Sí. Por eso fue que, o sea, Ah, profe, eso, para que Carol, ¿estás haciendo? La muchacha. Gracias, profe. Buen día. ¿Ya te la pusiste? Ya, bueno, como